Muy buenos días, queridos amigos y queridos hermanos, fieles televidentes de Televisión Católica Arquidiocesana TVK, la señal que te transforma. Sean bienvenidos a la 89ª edición de su programa Al Pie de la Cruz, un programa sobre doctrina social de la Iglesia, es decir, el encuentro entre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y las realidades temporales, para que a la luz del resucitado podamos tener una visión creyente de la realidad y poder transformarnos y transformar nuestra sociedad para mayor gloria de Dios y para el bien común. El día de hoy vamos a hablar un tema que es uno de los temas que hay que reflexionar mucho a nivel de pastoral, a nivel de movimientos de iglesia y como sociedad civil, y es el valor de la persona humana. ¿Cuánto vale una persona humana? ¿Cuánto vale? ¿Cuáles son los criterios para validar o para descalificar si una persona tiene derecho a la vida o no lo tiene? Pueden ser criterios de utilidad o cualquier otra serie de cuestiones. Así que vamos a hablar sobre este tema que le hemos llamado falsificaciones de la verdad, ¿verdad? De la verdad y de la verdad antropológica. Y como es así, les traje el día de hoy un antropólogo, ¿verdad? Nuestro querido amigo, el padre Chalo, que ya vio que ahí anduve yo diciendo información que no debo, pero no, padre es antropólogo, usted es antropólogo, ¿verdad? Buenos días, padre. Hola, Víctor. Sí, aquí estamos nuevamente para reflexionar, quizás desde el punto de vista intentando ser un argumento o un discurso intelectual, reflexivo, filosófico sobre la persona. Y sí, no, yo soy estudiante, yo lo presento como estudiante de la antropología, ¿no? Antropólogo es aquel que se ha doctorado en estos temas. Nosotros analizamos, ¿verdad? Lo que se nos presenta, estudiamos algunas cosas y procuramos hacer un pequeño aporte para la reflexión, ¿verdad? Para la reflexión. Padre, entrando ya en materia, para no andar en la rama, ¿la antropología está en crisis, padre? La antropología nunca está en crisis, como la filosofía tampoco. Lo que está en crisis es la manera de entender la visión al hombre ahora en la actualidad. Claro, claro. Lo que pasa es que yo considero que como nos han ido metiendo por el mundo de las cosas breves, de las carreras técnicas, estamos bombardeados por, no sé, por las cosas rápidas, la inmediatez, y esto pues hace más lenta la reflexión profunda del ser, de la persona. Nadie está hablando de la intimidad humana hablando desde sus sentidos más internos, ¿verdad? La inteligencia, la voluntad, la esencia, su naturaleza, del alma, la potencialidad. Nadie está hablando de estos temas. No está en crisis porque considero yo que siempre va a ser un bastión, va a ser una estructura sólida para comprender la persona. Claro, si no se estudia, quien cae en crisis es la persona misma. Sin embargo, estamos ante una realidad de una valoración de la persona que ya no es unívoca, sino que realmente se ha abierto a toda serie de tendencias y de ideologías que nos dan ideas muchas veces, y en el caso de la ideología de género, muchas veces amparadas en argumentos que son anticientíficos. Usted habla, y con eso puedo comenzar, usted habla de la interioridad de la persona. A mí siempre me ha impresionado el hijo pródigo en medio de los cerdos, porque creo que es la expresión más brillante de la persona que tiene una crisis existencial y realiza ese viaje interior, esa interiorización de la que nos habla, por ejemplo, Jung, ¿verdad? Entonces, esta interiorización de la persona
que usted ahorita lo refiere a los medios de comunicación, a toda esa cantidad increíble de información que pasa por la mente, vaya, el caso del TikTok, que no deja pensar prácticamente, está colaborando, padre, para tener valoraciones diferentes de qué es una persona. Bueno, yo estudiando a Leonardo Polo y al final también a Juan Fernando Sellés, que son... Fernando Polo procura hablar de una filosofía personalista y Juan Fernando Sellés es un discípulo, pero considero yo que es un gran maestro también. Y ellos nos hacen recordar primero a los clásicos, a los filósofos griegos, y luego la doctrina segura para nosotros que somos creyentes es Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Claro. Pasando un poquito por San Agustín y quedándonos en Santo Tomás de Aquino, que ve en el interior de la persona, la intimidad. Es decir, que hay, digámoslo así, para el estudio, no es que se vea con claridad, ¿verdad? Una naturaleza humana, una esencia, una libertad, y luego está lo superior del ser humano, que es el conocimiento y el amor. Son actos trascendentales de la persona, pero no basta con tener naturaleza humana, porque yo puedo tener inteligencia y voluntad. Dice Aristóteles como tabula rasa, o sea, no tenemos nada. Tener la inteligencia y la voluntad no garantiza... No garantiza la felicidad. No. A ver, no nos garantiza que la voy a utilizar de la mejor manera. Entonces, hace falta esencializar, digámoslo así, las potencias. Es decir, ponerlas en acto. Yo tengo una voluntad y tengo una inteligencia. Yo tengo que amar, el objeto propio de la inteligencia es la verdad, y el objeto propio de la voluntad es el bien. Entonces, yo a través del intelecto voy conociendo lo que tengo que hacer mío propio, o lo que tengo que aprender a querer voluntariamente. Y para esto, pues sí, es necesario utilizar la libertad, ir dando pasos, no quedarnos bloqueados ante lo que una sociedad consumista está pretendiendo hacer de la persona, ¿verdad? Yo estoy leyendo un libro de esta psiquiatra que se ha hecho bien famosa, Mariam Rojas Destapé. El libro se llama Recupera tu mente, reconquista tu vida. Y justo hace una crítica a lo que los medios, las redes nos están haciendo. Y ella dice, con rigor científico, ¿verdad? Y también haciendo un análisis social, que los creadores de las redes sociales, el objetivo propio que ellos tienen es que pasemos pegados a las pantallas. Y esto es lo que a ellos les genera, pues, ingresos, ¿verdad? Es bien descabellado porque están deshumanizando al ser. Y cuando uno pues cae en este vicio, ¿verdad? Va perdiendo justo su capacidad reflexiva. Ella habla de la corteza prefrontal, donde nosotros emitimos los juicios, donde hacemos los razonamientos, y ante esta dosis dopaminérgica, dice ella, de tanta dopamina, claro, a uno lo deja bloqueado, ¿verdad? Y lo que quiere es, dame más de esto que me diste, ¿verdad? Y sí, pues es esencial hacer esta reflexión porque nos ayuda a comprendernos internamente. Y esto creo que muy poca gente lo está haciendo. Qué bonito que hay espacios, ¿verdad? Así en TVK. Y ojalá que estos programas también salieran, ¿verdad? Que se reprodujeran más y que a lo mejor hubiera alguna intencionalidad también para presentarlo en redes, porque también no podemos negar que en redes sociales también hay buen contenido, ¿verdad? Claro. Y los algoritmos famosos pues también se van marcando según lo que uno busca, ¿verdad? Entonces sí sería bonito que descubramos que en este programa pues algo bueno podemos aprender. El programa se llama Falsificaciones de la Verdad, ¿verdad? Usted dice que el objeto de la inteligencia es la verdad, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino precisamente en el libro Suma contra los Gentiles, en el primer libro, es lo primero que él dice, que la verdad es el bien del universo, ¿verdad? Ahora bien,
esta verdad está siendo falsificada. Cuando hablamos de falsificaciones, vámonos al concepto. Si usted ahorita le dan un billete de $100 falsificado y el billete viene sin ninguna de las seguridades que le ponen los que hacen los billetes, y en vez de tener la foto de Benjamin Franklin, tiene la de Putin, era evidente para usted que le han dado un billete falso. El éxito del falsificador es parecerse lo más posible a aquello que falsifica. Por lo tanto, la verdad hoy ha sido falsificada en detalles que muchas veces pasan fuera de nuestra mente, de nuestro conocimiento, que se nos van. Y hoy vemos, por ejemplo, en la vida diaria, vemos, por ejemplo, el desinterés marcado, padre, de los jóvenes, por ejemplo, y de mucha gente, por las cosas religiosas, por las cosas espirituales. Entonces, estas falsificaciones están colocando a la gente, padre, en una, llamémosle, filosofía del hacer y desconectándola de una filosofía del ser. ¿Será así? Que nos venden en este mundo material y nos colocan, llamémosle, en una antropología que yo llamaría inmanente, pero desconectado o con unas conexiones muy propias a lo que ya podría llamarse una antropología trascendente. Sí, puede que esté pasando algo de esto y el fenómeno religioso, creo que pues también nosotros tenemos algo de culpa, ¿verdad? Como sacerdotes, como agentes de pastoral, que a lo mejor no hemos logrado como hacer presente el Evangelio con la profundidad que tiene. Usted mencionaba, no sé si fuera de cámaras, al hijo pródigo. No, claro. ya en el programa lo mencionaba. Sí, si nosotros vamos descubriendo en el Evangelio, Jesús habla de la persona humana, ¿verdad? De la profundidad del ser de la persona. Y justo esto es lo que hablan los filósofos. Nosotros vamos deconstruyéndonos y se nos olvida que el punto más álgido del ser es ser persona. Y es bien interesante porque yo hablaba de etapas, ¿verdad? Naturaleza humana, esencia, libertad, pero en el tope está la persona que conoce y que ama. Pero hay una especie en la sociedad de reflexión despersonalizante. Hablamos más de individuos que de personas. Y esto justo es como el logro, digámoslo así, de las corrientes que pululan últimamente, ¿verdad? Que tú puedes ser feliz tú solo, que tenés que luchar por aquello que te haga feliz, pero peyorativamente hablando, ¿verdad? Entonces, que no te importe tu familia, que no te importe por qué tener a alguien, si podés ser feliz vos solo, ¿verdad? Y ahí entra hasta el metaverso, que recientemente había un expositor que lo presentaba, ¿verdad? Como el único lugar donde puedes ser feliz simplemente conectándote a un mundo virtual. Y uno puede decirlo así, quizás para nuestras latitudes uno dice, no, pero eso es muy exagerado, ¿verdad? Pero pues en otros países que tienen más progreso industrial y digital, pues ya hay gente que pasa metida con sus no sé cómo se llaman, estos lentes digitales. De realidad virtual. Ajá, que sí, que prácticamente te metes en ese mundo y ya no necesitas de nada más. Hay una serie que se llama Black Mirror que habla justo de estos temas, pero ya como que han venido a hacerse propios. Y sí, y se presentan a personas que van a trabajar, regresan a su casa, se meten una especie de conexión al mundo virtual, se duermen, pero ya están viviendo en el mundo virtual, ¿verdad? Entonces, yo pienso que cuando más nos metemos en el hacer propiamente, se nos olvida que podemos alimentar la esencialidad de la persona, enriquecerla, y descubrir las grandes capacidades que ella tiene. Y claro, si vivimos en un mundo de prisas, en un mundo
sumamente material y que también es necesario, pero cuando no se propone quizás de la mejor manera, pareciera que la felicidad únicamente está en el desarrollo material que la persona puede alcanzar. Pero claro, yo he hablado con un amigo que vive en Estados Unidos, pero viaja muy seguido a El Salvador y me dice, padre, ahí en las calles uno se encuentra cosas buenas tiradas ya, porque la gente no sabe en qué gastar. Y hay cosas muy bueno, El Salvador es un país donde nos vienen todas las cosas usadas y yo tengo amigos que van a estos almacenes donde las cosas son más baratas, que vienen de segunda mano y sirven. Pero esto también ya nos indica algo, ¿verdad? Claro. Que no estamos trabajando porque alcanzamos un desarrollo personal, sino que trabajamos únicamente por el beneficio económico que trae. Y ver el trabajo así, ya lo despersonalizamos. El trabajo es para convertirme en una persona que aporta a la sociedad y que ayuda con su esfuerzo a generar, digámoslo así, una sociedad más fraterna, una sociedad que ayuda. El Papa Francisco habla en el mensaje de las comunicaciones de saber samaritanear, dice él, a la sociedad en las redes, desde las redes sociales también. Esto es lo que estamos llamados a hacer. ¿Por qué? Porque esto es lo más elevado que podemos hacer como personas. Y aquí podríamos hablar del amor, ¿verdad? El amor fraterno. Si mi trabajo no logra santificarme a mí y sacar adelante a la sociedad, pues ¿qué trabajo estoy llevando? Es un trabajo despersonalizante que no tiene un efecto positivo en la sociedad, entonces no podríamos decir que es realmente un trabajo. Sí, sí. No, antes de irnos a la pausa, como una pequeña resumen de lo que hemos hablado, estas tendencias culturales tienen ese objetivo, individuar y colocar lo que los psicólogos nos han llaman su lugar privado, ¿verdad? Su zona de confort, donde usted juega de local. Hoy esa zona de confort es virtual, ¿verdad? El que se mete, por ejemplo, a un juego de video, se desconecta completamente de lo que lo rodea y altera definitivamente sus habilidades sociales. Como dice el padre, hay un proceso de, llamémosle, esencialización, ¿verdad? De estimulación de la propia esencia que se ve cortado, truncado. Pero es precisamente por estas nuevas tendencias y gustos que se nos dan. Así que al regresar de la pausa vamos a hablar sobre estos dos enemigos para definirlos. El Papa los ha definido como el nuevo gnosticismo y el pelagianismo. Vamos a ver de qué se trata al volver de la pausa. No se vayan. Gracias por continuar con su programa Al Pie de la Cruz. Hoy estamos hablando de esos dos grandes enemigos de la verdad. El Señor, frente a Pilato, en esa escena sublime del juicio, le dice, hablando sobre su realeza, dice, para eso he venido yo a este mundo, para ser testigo de la verdad. Pilato hace la pregunta del $1.000.000, Padre, ¿y qué es la verdad? Entonces, la verdad usted la colocó como el objeto formal de la inteligencia. Sin embargo, las falsificaciones, una de las falsificaciones es el gnosticismo, pero cuando uno habla de gnosticismo, me imagino nuestros televidentes han de decir, bueno, y eso que no era hace miles de años, ¿y eso qué tiene que ver con la actualidad? ¿Existe el gnosticismo en la actualidad, Padre? ¿Y qué es el gnosticismo? Bueno, creo que también usted nos puede ayudar a
a pulir estas definiciones, pero sí podríamos decir que el gnosticismo sigue estando presente, ¿verdad? No es solo una herejía de allá de los primeros siglos de la era cristiana, y que era pretender que eran los únicos verdaderos intérpretes del Evangelio de Juan, que en principio es como más elevado, y hablaban de la salvación como un alcance propio de la inteligencia. Entonces la salvación era reducida a aquellas personas que por su cuenta, por sus dotes, podían elevarse, digámoslo así, hasta el cielo a través de sus propias reflexiones. El Papa algo toca de estos temas en Gaudete Exsultate, que es la encíclica muy bonita sobre la santidad, y el Papa corrige, ¿verdad? Porque dice que sigue estando presente esta sensación, y puede que hayan dos vertientes. Una que es a través de nuestras acciones, yo puedo alcanzar la salvación a través de, no necesito propiamente a Dios, sino que mis actos me salvan, ¿verdad? Y otra es por la vía del intelecto, ¿verdad? Pretender también que el conocimiento me hace superior a los demás, cuando el conocimiento me tiene que personificar, ¿verdad? No me tiene que alejar de la gente, al contrario, es responsabilidad al final. Una persona que conoce, una persona que descubre dificultades, aciertos, es la persona que más se tiene que comprometer con el pueblo de Dios, ¿verdad? Yo, en resumidas cuentas, algo de eso así podría decirlo. No sé si usted también quiere No, claro, aportar. San Pablo nos habla de los tres estados del ser, nos habla de cuerpo, nos habla de alma y nos habla de espíritu. Sars, psique Y neuma. y el neuma, ¿verdad? No es sars, ¿verdad? Sars se lo dije en griego, pero esos tres estados del alma no son tres cosas diferentes, no corresponden a tres personas diferentes, que es el caso del gnosticismo. El gnosticismo, por ejemplo, en términos generales, y trayéndolo a la realidad del día de hoy, porque de eso se trata el programa, una de las cosas que Platón establecía era el cuerpo como prisión del alma. Una ¿verdad? cárcel del alma. La cárcel del alma. Entonces, en la actualidad, si vemos, o hay un culto del cuerpo desmedido, o hay un desprecio del cuerpo implícito, ¿verdad? Porque de lo que se trata es, y lo vemos hasta en los programas de televisión, de que hoy lo que se pretende es lo que el padre hablaba de unos congresos a los que hemos asistido, donde se habla de esta nueva nueva línea de pensamiento de la transhumanización, de que el ser humano puede llegar a ser, por sus propios medios, por sus propias capacidades, completamente despejado de Dios, romper los propios límites que la humanidad le establece. Y uno de esos límites, padre, es precisamente la carne. Sí, el transhumanismo ya va por esa línea, ¿verdad? De decir que se puede vivir eternamente, pero digamos que hay muchos términos que no son los adecuados, ¿verdad? Vivir eternamente no significa Vida eterna. Vivir temporalmente para siempre, ¿verdad? La eternidad uno no la puede alcanzar a través de un metaverso, a través de una forma de vida donde pretendemos alargar la vida propiamente material. Entonces sí hay algunas distinciones que son necesarias hacerlas, porque, o sea, no podemos, digámoslo así, desprendernos de esta característica de la temporalidad, ¿verdad? Nosotros, y él mencionaba este expositor, a Heidegger, que decía que el hombre es un ser para la muerte, y la muerte al final le viene a dar sentido a la calidad de vida que nosotros vivimos, ¿verdad? Si nosotros no tuviésemos esa limitante, no sé qué sería de nosotros, porque no estaríamos a lo mejor esforzándonos, trabajando
por buscar la mejor versión de nosotros, porque al final, si voy a vivir para siempre en este mundo, lo único que tendría que buscar es los medios económicos para poder ir viviendo de eso, como el Evangelio, aquel que trabajó, acumuló, y el Señor le dijo, tonto, si esta noche voy a pedirte cuenta, ¿verdad?, de tu vida. Reclamar tu alma. Ajá, entonces, sí es bien interesante cómo el hombre, a pesar de los grandes conocimientos a los que puede llegar cuando se aleja de Dios, pareciera que él mismo empieza a meterse preso en esta cárcel del conocimiento, que no tiene una verdad que le dé sostén, ¿verdad?, a la edificación del ser. Entonces, ahí podríamos comprender ahora las falsificaciones de la verdad. Es como que uno compre algo que es original y algo que es pirateado. Uno sabe que lo pirateado, pues sí, me va a durar poco, puede que se parezca un montón, ¿verdad?, al original, pero no es el original. Y entonces, bueno, y puede pasar también que uno tenga un accidente, ¿verdad? Imagínense que es un electrodoméstico, le agarra fuego o algo, porque es de mucha menor calidad y se puede arruinar. Pensemos también cuando una persona, un movimiento, pretende también salvar al hombre, pretende presentarle la salvación hecha por manos humanas, me están falsificando el dato revelado de una salvación eterna que no es de este mundo. Yo no puedo hablar de un mundo del que no puedo meter mano, porque no es parte de mi quehacer, ¿verdad? Sí, el conocimiento de la verdad, que es dice Santo Tomás, la adecuación del intelecto a la realidad de las cosas, me hace a mí ser humilde. Yo no conozco todo. Yo, para conocer algo, tengo que aprender, sustraer el conocimiento y meterlo a mi cabeza. Yo no puedo decir, y a partir de ahora tú serás otra cosa, ¿no? No puedo porque estoy falsificando la verdad de la realidad. La realidad es únicamente. Yo no puedo pretender, por muy inteligente que sea, por muchos mundos ideales que me haga en la cabeza, yo no puedo determinar qué es lo que realmente me hará feliz, qué es lo que realmente necesito para la vida, ¿verdad? Padre, y esto es una de las cosas que están minando, por ejemplo, a la gente en el sentido de alejarlas de congregarse, por ejemplo, ¿verdad? Porque vaya, usted ve que un joven el domingo, para empezar, se levanta desvelado. Empecemos por ahí, no se quieren ni levantar. Y luego, esta prisión, llamémosle, ya hablamos de la prisión del cuerpo al estilo platónico, pero también está la prisión digital. Esa prisión digital que nos presenta estos nuevos mundos, ¿verdad? Estos metaversos famosos, en los que uno, y los psicólogos dicen, en donde uno es feliz aparentemente. Pero la iglesia en ese sentido, ¿cómo puede colaborar con los fieles? Porque sinceramente yo lo veo en una cantidad impresionante de jóvenes sometidos, y ustedes no me dejarán mentir, a esas aplicaciones del teléfono que les consumen horas y horas y horas. Se aburren de rezar un rosario 20 minutos, pero pueden pasar 5 horas viendo TikToks. Yo quizás diría que no hay que pelearse con la tecnología. La tecnología es un avance, ¿verdad? Hace poco nos decía el padre Tavo, que es el vicario de pastoral, que cuando él trabajó con Monseñor Luis Chávez y González, y decía que el boom de ese tiempo, imagínense, era el reloj de mano. Entonces, también podía ser motivo de distracción, ¿verdad? Uh-huh. Pero sobre todo, el obispo les invitaba a que los sacerdotes fueran puntuales, ¿verdad? Con sus horarios, etcétera, ¿no? Es decir, que la tecnología siempre va a ayudarnos, nos va a facilitar algunas cosas.
yo pienso que como iglesia y como familia tenemos que aprender a hacer un uso adecuado de estas tecnologías. Y recordar también que cuando nosotros hacemos un uso indebido, eso trae consecuencias. Ya hablaba yo del tema de la corteza prefrontal, ya hablaba de la dopamina y las adicciones que esto puede generar. Estas tecnologías y el uso de las pantallas, además de las aplicaciones, están encaminadas a que yo esté clavado en el teléfono, que no me dé respiro para hacer otras cosas. Entonces, cuando a mí me empiezan a hablar de cómo surgen estas tecnologías, a mí me gustan y son atractivas, yo tengo que aprender a reconocer que estoy llamado a buscar el control, a poder hacer un equilibrio. De hecho, hay gente que está intoxicado del uso de la tecnología. ¿Y qué proponen los psiquiatras? Así como el uso de cualquier fármaco o alguna droga, hay que iniciar un proceso de desintoxicación, ¿no? Y ese proceso es bien interesante porque es lo que nos lleva a crecer como personas. Es aprender a disfrutar de la naturaleza, es respirar profundamente, exhalar, maravillarnos de la creación, hacer meditación, ejercitarnos. Y esta es otra clase de dopamina y oxitocina que también el cerebro necesita. ¿Por qué no es bueno estar solo con la tecnología? Porque me está dando una felicidad muy rápida. La felicidad, el hombre está hecho para ser feliz, no hay que olvidarlo. Pero esa felicidad es un proceso que va consiguiendo a través de esfuerzos, a través de cosas que no dependen directamente de él. Pero la tecnología, si uno no hace un uso adecuado, lo va llevando por el camino de la dopamina sin esfuerzo. Y esto es lo que genera una adicción, y después esto es lo que nos va despersonalizando. El cerebro pues también va buscando aquello que le hace feliz, pero y tiene memoria, obviamente. Entonces, si a uno le gustó algo que vio en redes, el cerebro, cuando viene el aburrimiento y el aturdimiento, le dice, dame más de aquello que me diste. Y uno ahí es donde tiene que aprender a hacer un uso adecuado de la tecnología. Yo creería que hay que fomentar desde la iglesia, desde la familia, el uso adecuado, ¿verdad?, de las tecnologías, que sí, como tenemos tiempo para navegar en la red, en la web, para jugar, para hacer cosas que son divertidas, que también haga un esfuerzo por disciplinar. Bueno, hoy toca lectura, hoy toca oración, hoy toca socializar, hoy toca encontrarme con mis amigos, que también es bueno, con la pastoral juvenil, y luego que también uno despabile, ¿verdad? La sociedad ha cambiado y de alguna manera no es que tenemos que estar en la vanguardia, ¿verdad?, de lo que la juventud anhela hoy, pero sí por lo menos aprender a hacer un uso de las plataformas para saber presentar un contenido fresco, ¿verdad?, de la fe. No estamos licuándola ni haciéndola líquida, sino que la hacemos presente, porque la iglesia, bueno, a mí me gustó que hace poco, para el jubileo que vamos a empezar en diciembre, el Vaticano presentó a Luce. Luce es un anime, y esto es un intento de la iglesia también por decir, miren, nosotros también queremos estar a la altura de lo que ustedes quieren, ¿verdad? Y a mí me parece muy bonito porque son esfuerzos simpáticos. O sea, hay gente que ve anime y esto no te hace ni menos ni mejor persona, ¿verdad? Pero hay gente que le gusta. Y miren, la iglesia presenta la mascota del jubileo, que es un anime, y trae su cruz, sus botas de peregrino, su capa, su Biblia, su cayado para caminar. Yo creo que de esto se trata, vuelvo a decirlo, no estamos haciendo más fácil o estéril la fe. Estamos utilizando los canales que hay para que haya un encuentro personal
persona a persona con Cristo, ¿no? Claro. Bueno, siento que ahí me alargué. Como nos dice, y nos vamos a ir a la pausa, padre, pero como nos dice el padre, el asunto es que tenemos que estar claro que todos estos medios, nosotros no estamos hablando de que son satánicos, no estamos satanizando nada, sino que estamos hablando cuando hablamos de falsificación de la verdad es porque también estos medios sirven como canales para la ideologización de las masas, ¿verdad? Las masas se vuelven, esa fue una tendencia común durante la Guerra Fría, el manejo de las masas y todo eso. Hay algo, perdón, Víctor, que lo dijo el Papa en su mensaje a la paz cuando hablaba de la inteligencia artificial. Los algoritmos no salen al azar. Los algoritmos sí tienen a alguien detrás que los programa. Si nadie pusiera pornografía, nadie la buscaría, nadie daría con ella. Pero claro, hay un interés también de masificar, un interés para que esta persona consuma ciertas cosas, lo busque y esto me genere también monetización, ¿verdad? Sí, hay que aclarar que no todo es color de rosa, así como la web está llena de cosas productivas, buenas, materiales, libros, juegos, sanos. También hay alguien que va metiendo una ideología, un pensamiento concreto que quiere que se difunda. Y hay gente que paga para que sea más conocido. Bueno, ya íbamos a la pausa, pero... Claro, pero vamos a tocarlo al regresar de la pausa porque me parece que este es un buen punto de llegada, ¿verdad? Los canales digitales como falsificaciones de la verdad para introducir cosas que realmente, como dice San Pablo, tenemos el acceso a todo eso, pero no todo nos conviene. Hacemos una pausa, en un minutito volvemos con todos ustedes. Gracias por continuar con su programa Al Pie de la Cruz. El día de hoy estamos tocando este tema que es bien delicado y que tiene muchos tentáculos que nos hace que esto sea realmente difícil de enfrentar, ¿verdad? Las nuevas ideologías se amparan en una cantidad impresionante de argumentos válidos que falsifican la realidad, pero que en el fondo llevan una tendencia. Y hablando sobre los resultados de todos estos esfuerzos, de todas estas gentes, alguien decía el día de ayer, el doctor, a quien le mandamos un gran saludo, al doctor Amato, doctor Gianfranco Amato, él decía que si una persona puede ser convencida, una mujer, se le puede convencer de que lo mejor para ella, para su bienestar, para su desarrollo intelectual, académico, personal, que lo mejor para ella es abortar, si nosotros estamos en la capacidad de convencer a una persona que haga eso, estamos en la capacidad de convencerlo de lo que sea, especialmente, y lo que el Padre nos dijo en el programa, en el segmento anterior, de convencerla de que consuma esto, esto y esto. Obviamente estamos hablando del dominio de las mentes y de las voluntades de las personas. Esto, Padre, creo yo que es bien delicado. Bueno, como iniciamos el programa, usted me decía si la antropología estaba en crisis. Yo le decía que no, que lo que está en crisis es la persona que ha dejado de beber de la fuente. Y aquí podríamos agarrarnos de ese mismo ejemplo para decir,
El matrimonio está en crisis, el sacerdocio está en crisis, la familia está en crisis, la universidad está en crisis, el país está en crisis, Latinoamérica, el mundo está en crisis. Pues desde que uno deja de estudiar, digámoslo así, esta educación, quizás no es la mejor manera de construir la frase, pero si uno deja de buscar una educación que fortalezca el ser, pues uno ya sabe cuál va a ser el fruto. Es necesario incluir el estudio filosófico, intelectual, racional de la persona para poder construir personas que se hagan cargo al final de la sociedad. Familias fuertes, decía Ratzinger, generan sociedades fuertes, familias débiles generan sociedades débiles. Podríamos decir que lo que está en crisis, eso lo digo yo, la manera de cómo se entiende al hombre, la manera de comprender al hombre, la familia, eso es lo que está en crisis. Hemos querido buscar por la vía rápida la felicidad y nos estamos topando con algo que tiene un efecto muy duro y que es contrario al mismo ser humano, al mismo ser del hombre. Y a tal grado que se nos ha colado la cultura de la muerte como un gran logro humano y hombre, si uno se sienta y empieza a pensar un poco qué es lo que está haciendo, uno cae en la cuenta, no hemos sido creados para hacer estas cosas, para creer que ahí está la alegría, o como Francia, ¿verdad? Creyendo que el aborto es un derecho comparable a los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, sí hay una corriente que no ha tenido miedo de presentarse como la salvadora, que incluso hay, podríamos decir, gente tan devota de estas ideologías que la han convertido en su nueva religión. Son tan críticos a la fe cristiana que al final ellos son todavía más fundamentalistas que los mismos cristianos, ¿verdad? Con tal de promover sus ideas, con tal de promover también esta capacidad o esta forma de ser que al final les conviene porque genera ingresos, ¿verdad? Siempre hay un aliciente económico detrás, eso diría yo. Claro. San Juan, ¿verdad? El padre mencionaba a San Juan Evangelista. Dicen que si Mateo, Lucas y Marcos nos presentan una biografía de la salvación, Juan nos presenta una radiografía o quizá un escaneo con algún equipo sofisticadísimo. Él dice en 8:44, ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un asesino desde el principio porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que ocurre decir es mentira porque es un mentiroso y padre de toda mentira. El asunto con todo esto es que el relativismo ético, ¿verdad? O como decía su santidad el Papa Benedicto XVI, la dictadura del relativismo ético que tenemos hoy en día nos hace considerar, según la ley, que todos podemos tener nuestra propia verdad. Sin embargo, como hablábamos hace un rato, la verdad es adecuatio, ¿verdad? La realidad es única. Si usted es un hombre, nació hombre, va a morir hombre. Si usted dice, no, yo soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, sí, pero eso no es cierto, ¿verdad? Usted tiene próstata y a la hora de tener algún problema o va al ginecólogo o va al urólogo, no puede ir a un tercer lugar. Entonces, decir estas cosas, su eminencia, el cardenal Cañizares, hace poco, fue demandado por 55 institutos, organizaciones LGTB, por haber dicho él que la familia tiene que ser protegida. Entonces lo consideraron un crimen de odio, incluso tiene abierta una causa en el juzgado, y él en catedral dijo, bueno, digo, si me tienen que matar, esto es todo lo que yo puedo decir.
Y él citando al cardenal de Chicago, el cardenal de Chicago dijo: yo voy a morir en mi cama. Mi sucesor va a morir en prisión. El sucesor de él va a morir fusilado en la plaza pública y el sucesor de él va a agarrar los pedazos y recomenzar de nuevo. Esto es lo que la iglesia hace siempre. Y recuerda, Padre, nos ponía esa disyuntiva al final del camino, y con eso podemos ir cerrando el programa. Tenemos dos opciones. La primera opción es huir ante lo que está pasando, y no hacer nada es huir. Y la segunda es enfrentarlo como familia y también como fieles. A mí me venía a la mente lo que decía el doctor Amato de Monseñor Luigi Luciani, Guisiani creo que es el apellido, que es el fundador de Comunión y Liberación, de este movimiento. Y él decía que la libertad de educación, de ella, depende de la historia de un pueblo, que cualquier derecho nos pueden quitar, pero que este nunca lo podrían quitar. El derecho de los padres para elegir la educación. Y recordando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, él mencionaba el artículo 26, que los padres de familia tienen el derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos. Cuando dejamos que las ideologías decidan por nosotros, es cuando nos han comido el mandado. Cuando el padre de familia no se interesa por las maestras y maestros que están en su institución, si no le importa, no revisa, no pregunta, ahí estamos dándole a ciegas el control de nuestros hijos. Y luego también cuando damos un celular sin filtros a nuestros hijos desde pequeños, cuando les damos una tablet en lugar de ayudarles a tener otro esparcimiento, aquí estamos dejando en bandeja de oro, de plata, ¿verdad?, a otras personas que se encarguen de la educación. Así es como muchos piensan que la pornografía es una manera de aprender educación sexual. Y unos todavía lo mantienen hasta ahora. No, yo lo hago porque quiero aprender cómo funciona todo. Es decir, qué importante es el tema de la educación, y qué importante es que como padres de familia hagamos la diferencia. Siempre es recomendable que nos hagamos presentes, ¿verdad?, en las escuelas de padres, que opinemos, que preguntemos, que no nos dejemos llevar por lo que está de moda, por lo que parece que es lo que se lleva ahora, ¿verdad?, sino por poder incluso, digámoslo así, mejorar la crianza que a mí me dieron, ¿verdad? Si fue medianamente buena, si fue mala, si fue regular, saber qué tengo en mis manos, porque también así lo dice el matrimonio cristiano, católico. Hay un bien de los esposos, un bien de los hijos y la educación de los hijos. Y todo esto bajo la tutela de dos personas que han aprendido a vivir el amor en la plenitud que se puede vivir aquí en la tierra. Y como una exigencia de amor, yo procuro también ser determinante en estos temas, ¿verdad? Aquí es bien importante las vicarías de familia, Padre. Sí, las pastorales familiares tienen que fomentar esta clase de conocimientos, ¿verdad?, de reflexiones. Claro, yo lo hacía con segunda porque el padre es vicario de familia, pero es importantísimo, y con eso vamos a ir cerrando el programa. Eso que usted acaba de decir es la clave. A nosotros nos pueden falsificar mil y un cosas, decir que el Papa es masón, y con la inteligencia artificial hoy uno ya no puede creer en nada de lo que ve, ¿verdad? Hace poco lo vi al Papa con unos tenis como de $1,000. O sea, ese hombre más humilde no puede ser, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar claros que, como dice San Pablo en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, donde dice esa frase
que nos tiene que poner en alerta, ¿verdad? El misterio de la iniquidad ya está en medio de nosotros, operante, dice. Y solo se manifestará cuando a la fecha aquello que lo retiene sea quitado de en medio. Yo creo que lo que uno no solamente es la iglesia, sino también los padres de familia. Así que quizá, padre, sería bueno el momento para despedirnos de nuestros espectadores y que usted le haga una recomendación, un consejo a las familias y a los padres de familia para que cuiden a sus hijos sobre estas nuevas ideologías, estas tendencias, y como dice la advertencia, vienen por nuestros hijos. Padre. Bueno, primero contarles que en el plan pastoral arquidiocesano va a haber un objetivo específico que atañe a las familias y a los jóvenes. La arquidiócesis, en la asamblea diocesana, que contó con laicos y con sacerdotes, fue muy rica y justo la asamblea propone esta iniciativa. Es decir, que descubrimos que es una realidad que hay que abordar. Y vuelvo a repetir, la tecnología es buena, ¿verdad? Es buena. Pero son ustedes como padres de familia quienes van a determinar el uso adecuado de esta tecnología. Y vale la pena también no buscar solventar una dificultad rápida, ¿verdad? Mejor hay que aprender a vivir el proceso, aunque sea difícil, ¿verdad? De hacerle comprender a un hijo por qué no está bien ciertas cosas. Y en lugar de ahorrarnos el berrinche y dar una tablet, dejemos que llore, porque al final después se le va a pasar y yo voy a poder hablar y le voy a decir porque lo hice con la calma que esto amerita. Y usted está fortaleciendo la voluntad de ese niño, está fortaleciendo su inteligencia también, de que hay cosas que no son buenas. Y eso se aprende en casa. La iglesia al final es lo que las familias son. Si las familias se esfuerzan por tener esa paciencia, esa delicadeza, van a fortalecer a la iglesia, van a fortalecer a la sociedad. No piensen que la institución, que la iglesia lo va a hacer todo, ¿no? En la familia es donde se cuaja la verdadera formación de un cristiano y de un ciudadano. No por nada se les dice a las familias iglesias domésticas, ¿verdad? Así que no veamos esto tampoco como una exigencia dura, sino con alegría decir, bueno, pues si me toca a mí enseñar, pues lo voy a hacer con alegría, porque los hijos son fruto del amor, ¿verdad? No son fruto de un error, ¿verdad? De contar los días y nos pasamos, uy, tuvimos un hijo. No, el hijo es querido por Dios y fruto del amor. O sea, usted se une con su esposa y ¿qué sale? Amor. Y por amor hacemos estas cosas y por amor nos vamos a esforzar y vamos a procurar sacar lo mejor de que este hijo pueda hacer, ¿verdad? Con la seguridad que amerita, formando su personalidad, dándole la seguridad que necesita para que sea una persona fuerte en su vida y pueda ser luz también para los demás. Claro, el tema es realmente impresionante y la iglesia tiene que cumplir siempre con su misión. La misión de la iglesia es predicar a Cristo y a este crucificado, resucitado, elevado a los cielos y que intercede por nosotros desde el cielo. Con su gracia nos permite tener acceso a la gracia. Si no tenemos a Dios en nuestro corazón, como dice, en vano se esfuerzan los constructores. Así que bueno, recordemos el valor enorme de la vida humana. El salmista, y con esto nos despedimos, el salmista en el Salmo 8 dirá, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hijo del hombre para que de él te cuides? Un poco inferior a los ángeles lo hiciste, lo coronaste de gloria y esplendor. Lo has hecho que domine las obras de tus manos, lo has puesto todo bajo sus pies. El ser humano es el ser amado por sí mismo por el Señor. Así que todos tenemos un valor, una dignidad que es trascendente, ¿verdad? Y como por eso es que todos buscamos siempre
como decía San Agustín en el libro de las Confesiones, está esa sensación que no llenan los TikToks ni llenan las redes sociales, esa sensación que solo puede llenar el Señor. Y como decía Blas Pascal, Padre, en el corazón de cada persona hay un espacio del tamaño de Dios. Así que, Padre, gracias por acompañarnos el día de hoy. No, gracias también a usted y a TVK. Y a ustedes, pues, nuevamente colaboremos, pidiéndoles que colaboremos con los medios católicos de difusión para que podamos seguir adelante con estos programas de evangelización. Recuerden que tenemos que estar siempre atentos a vivir en estado de gracia. Prueben y vean qué bueno es el Señor. Tengan todos ustedes muy buenos días.